Acuérdense ustedes que hay 4 dogmas sobre la Virgen María que debemos de creer sí o sí. Si alguien no cree eso, entonces no es cristiano. Lo que acaba de decir el padre es que hay 4 dogmas relacionados con la Virgen María y que las personas que no aceptan estos 4 dogmas no pueden ser llamados cristianos. Es decir, que eres cristiano si es que aceptas los dogmas sobre María, los 4 dogmas. Solo que hay un problema aquí. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que los cristianos no se llaman a sí mismos cristianos, sino que son llamados por aquellos que los observan, por aquellos que los oyen predicar. Y el mensaje de los discípulos de Cristo, según el libro de Hechos, el mensaje es: Cristo murió, resucitó y viene pronto. Él es el Salvador, es el Mesías anunciado de las profecías. Lo que anunció Isaías, lo que dicen los Salmos, lo que dijo Miqueas, es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y predican a Cristo, sus obras, sus milagros, sus enseñanzas, su amor, su misericordia, su gracia. Cristo es el tema central. Y porque hablan tanto de Cristo, finalmente la gente decide llamarlos cristianos. Sin embargo, aquí dice que no. Si es que no aceptamos a María, los 4 dogmas de María, entonces no somos cristianos. Acá hay un serio problema de comprensión. El corazón del cristianismo no está en María. El corazón del cristianismo está en el Mesías, en Cristo, el que opera nuestra salvación. Sigamos viendo el video. Y por ende los protestantes no son cristianos. Tenemos el dogma: María es madre de Dios y madre de la iglesia. Ese es el dogma número 1. Bien, María es madre de Dios y madre de la iglesia. Acá hay 2 declaraciones realmente muy asombrosas, ¿no? Hay que tener mucha imaginación para pensar que María es madre de Dios. ¿Cómo es madre de Dios? Aquí no lo explica, pero nosotros podemos ya rápidamente entender. El razonamiento que está detrás de esto es que como María trajo al mundo a Cristo porque fue embarazada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo y nació, entonces es madre de Dios. Pero hay un problema, porque María vivió en un fragmento de la historia. María no es eterna, no hay un texto en la Biblia que diga que María es eterna, que vivía en la eternidad y que en algún momento decidió traer a la luz a Cristo. No fue acción de María, no fue potencia, ni poder, ni milagro de María. María fue el instrumento, fue el recipiente, fue el medio que Dios utilizó para que Cristo, que habitaba desde la eternidad, desde el siglo hasta el siglo, que es eterno, que es todopoderoso, que estaba desde la creación, cuando María ni siquiera existía, Cristo decidió, como dice Filipenses capítulo 2, despojarse de su divinidad y hacerse hombre. Y el Señor decidió utilizar como un instrumento para su encarnación a María. María fue la madre terrenal de Cristo. Claro que sí, la madre terrenal de Cristo. Así es el primer punto. El segundo punto que tenemos que considerar es que cuando decimos madre de Dios, estamos colocando a María por encima de Dios, como si María estuviese antes de Dios, lo cual no es cierto. No hay una enseñanza. En la Biblia nadie llama a María Madre de Dios. Esta expresión Madre de Dios es muy compleja y muy peligrosa porque está presentando, está colocando a María en un nivel divino, cosa que la Biblia no enseña definitivamente. Otro detalle interesante que presenta él y que me preocupa es que María es madre de la iglesia. ¿Por qué sería madre de la iglesia? ¿Cuál es la relación? Bueno, María trajo al mundo a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero no hay un solo texto en la Biblia que diga que María es madre de la iglesia o que es madre de todos. Por el contrario, lo que sí podríamos decir es que Adán y Eva son los progenitores de toda la humanidad, que Eva es la madre de todos. Y en todo caso, después de Eva, quien sería madre de todos sería la esposa de Noé, porque después de que ocurrió el diluvio, todos murieron y Noé con su esposa y sus hijos fueron los progenitores de la nueva humanidad postdiluviana. No hay un solo texto en la Biblia que diga que María es madre de todos, mucho menos madre de la iglesia. ¿Por qué tendría que ser madre de la iglesia? ¿Cuál fue el rol que María cumplió en el surgimiento de la iglesia? Cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las 14 cartas del apóstol Pablo, cartas que fueron escritas 20, 30 años después de los hechos ocurridos, ¿no? En ninguna parte se menciona un rol fundamental, amplio o de liderazgo de María. Ni siquiera podríamos decir que María es pastora de la iglesia o líder de la iglesia, porque tampoco aparece en la Biblia ninguna mención parecida. Dogma número 2. María es siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Sabe qué dicen los protestantes? No es virgen. ¿Qué están diciendo? Dios no tiene poder. Dios no la pudo haber liberado del pecado original. Qué triste.
Dogma número 2. María es siempre virgen. ¿Por qué María tiene que ser virgen? ¿Cuál es el problema de que María no sea virgen? La Biblia declara claramente que cuando Jesús se encarnó, María dio a luz a Cristo. Y cuando ella da a luz a Cristo, pues pierde su virginidad. La Biblia declara que José dice, no conoció a María hasta que el niño nació. Significa claramente que José y María, como esposos, pues tuvieron relaciones sexuales. ¿Y eso es pecado? ¿Es pecado tener relaciones sexuales? ¿Por qué estaría mal tener relaciones sexuales? Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante, Dios crea al hombre y a la mujer, y Dios los crea con todas las partes del cuerpo, incluidos los órganos sexuales. Y Dios le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Cómo se supone que iban a fructificar y multiplicaos si no teniendo relaciones sexuales? Claro que sí. Y en ese estado, Adán y Eva estaban en santidad, estaban en pureza, no había mancha y no había pecado. ¿Por qué tendría que ser pecado? ¿Por qué estaría mal que María y José, como esposos, tuviesen relaciones sexuales? ¿Cuál sería el problema? A menos que estemos pensando con un pensamiento griego donde se privilegia el espíritu y se rechaza la carne, donde el cuerpo es dicotómico y donde las cosas del cuerpo hay que rechazarlas, hay que suprimirlas y hay que privilegiar el espíritu. Ese pensamiento dicotómico, dualista, no es bíblico. Es un pensamiento griego que se introdujo en la iglesia a partir del siglo II o III con San Agustín, que intentó fusionar la filosofía griega con el cristianismo y ahí cometió un error, porque introdujo un pensamiento espurio en la teología de la iglesia. No habría ningún problema en que María tuviese relaciones sexuales con José, porque si fuese así, entonces tendremos un problema, porque todas las personas deberíamos buscar la pureza y no tener relaciones sexuales, porque tener relaciones sexuales implicaría ser impuros, ¿verdad? Es decir, que yo, que soy casado, soy impuro y todas las personas que han tenido relaciones sexuales son impuras y están condenadas. De manera que aquí hay un asunto que debemos reflexionar y cuidar. La Biblia no puede entrar en contradicción. Dogma número 3, dogma de la Inmaculada Concepción. Nosotros creemos que ella fue concebida por obra del Espíritu Santo y que sin mancha fue elegida por Dios. María, dicen ellos, no, María no es virgen, tuvo más hijos y es una pecadora. Ella fue concebida sin el pecado original, sin mancha. Dogma número 3, la Inmaculada Concepción. María fue concebida por obra del Espíritu Santo y sin mancha. ¿En qué parte de la Biblia se dice que María fue concebida por el Espíritu Santo? En ninguna parte. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en ninguna parte dice que María fue concebida por el Espíritu Santo. Entonces es fruto simplemente de la tradición, de la imaginación o de lo que puede haber surgido a lo largo de la historia, pero no ha surgido de la palabra de Dios. No podemos nosotros demostrar con la Biblia algún tipo de nacimiento sobrenatural, de pureza de María. Es más, sería un caso realmente excepcional, y si fuese excepcional, porque ninguno en la Biblia jamás nació excepcionalmente excepto Jesús, que fue concebido el Espíritu Santo. Después de Jesús nadie más fue, y si hubiese uno más, como es el caso de María, la Biblia lo hubiese declarado, porque es un tema importantísimo que no podría dejarse pasar por alto, y el Espíritu Santo que guió a los escritores bíblicos hubiese rápidamente guiado a los escritores bíblicos para declarar con toda certeza y contundencia que María fue concebida por el Espíritu Santo sin mancha, sin relación con el pecado, pero no tenemos ninguna evidencia al respecto. Otro detalle particular es que María sí reconoce que es pecadora cuando ella declara: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Está diciendo claramente: necesito un Salvador. Por supuesto que era una mujer dedicada, devota, entregada. Dios no pudo elegir a cualquier mujer, tendría que ser una mujer consagrada, una mujer humilde, una mujer sencilla. Por supuesto que nosotros no negamos el testimonio y la entrega de María como una mujer especial, por supuesto que sí. Nosotros reconocemos que María fue una mujer entregada, consagrada, fiel, leal, humilde, creyente en el Señor, obediente al Señor. Cuando recibió la visita del ángel Gabriel, obedeció, agradeció, alabó al Señor. Pero todas esas virtudes de esta mujer que trajo al mundo a Cristo, aunque sean maravillosas, ejemplares, dignas de imitar, no la hacen santa ni la pueden colocar en un nivel de divinidad, porque la Escritura no enseña. Tenemos que ser justos con la palabra de Dios. La Escritura dice que María fue una mujer especial, una mujer consagrada, una mujer devota, una mujer fiel, pero no era divina, pero no era sin mancha, pero no era perfecta. Era un ser humano como todos los demás. Y el cuarto dogma, que María fue llevada al cielo en cuerpo. Ese dogma se llama de la asunción de la Virgen al cielo. Y el cuarto dogma, María fue llevada al cielo. Este también es otro detalle particular, porque tendríamos que preguntarnos de dónde sacamos esta idea. Bueno,
Una vez más, me remito a la Escritura. La Escritura no dice absolutamente nada. María no ascendió a los cielos. Sabemos que Cristo ascendió a los cielos. Sabemos que Elías ascendió a los cielos. Sabemos que Moisés fue resucitado y ascendió a los cielos. Sabemos que Enoc desapareció porque fue llevado al cielo, pero no sabemos que María fue llevada al cielo. Si realmente esto ocurrió, la Biblia debió haberlo registrado, porque es algo importante y porque las cosas importantes, dignas de imitar, dignas de resaltar, útiles para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra fe, son registradas en la palabra de Dios. Pero, oh sorpresa, en ninguna parte de la Biblia aparece María como ascendiendo al cielo. Por todo esto presentado, quiero animarlos a que nosotros podamos seguir estudiando la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. La palabra de Dios dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 en adelante, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Y si queremos obrar bien, si queremos actuar bien, tenemos que estudiar la palabra. Es verdad que a lo largo de la historia han surgido tradiciones, pero nosotros tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice algo, amén, gloria a Dios. Y si no lo dice y no lo podemos inferir, no nos da evidencias, no nos da indicios, yo solo tengo que tener discernimiento y pedir al Señor que me ayude a creer en lo que su palabra dice y no en lo que los hombres dicen. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios te bendiga, que tengas un bonito día.